Estamos leyendo del quinto canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 19, descripción de la isla de Jambudvipa, el verso número 5. Lo está hablando Sri Hanuman junto con los habitantes de Kimpurusha Varsha, la región de los simios del universo. Kimpurusha son seres humanos con aspecto de simio, el planeta de los simios, viene del Bhagavatam. No se lo inventó el director de cine que creó la película, sino que ya estaba en el Bhagavatam, Kimpurusha. Y están ofreciendo oraciones al señor Ramachandra. Estos son simios buenos. Martyavataras Tviha Martya Sikshanam Raksho Bhatayaiva Nakevalam Vipo Kutunyatasya Ramatasva Atmana Sita Kritani Vyasanani Shvarasya. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Martya como ser humano. Martya significa también muerte. Este planeta es conocido como Martya Loka, el planeta de la muerte. O sea que Martya, ser humanos, también significa en esa terminología mortal. Aquí en Occidente, en la literatura clásica o occidental, se habla del mundo de los mortales. Eso somos nosotros. Avatara, cuya encarnación. Tú, sin embargo, Iha, en el mundo material. Martya Shikshanam, para enseñar a todas las entidades vivientes y en especial a los seres humanos. Rakshavadaya, para matar al demonio Ravana. Eva, ciertamente. No. Kevalam, solamente. Vivo, de la suprema personalidad de Dios. Kutaha, ¿de dónde? Anyata, de otro modo. Siat, habría. Ramataha, de quien disfruta. Sve, en sí mismo. Atmanaha, la identidad espiritual del universo. Sita, de la esposa del señor Ramachandra. Kritani, que aparecen debido a la separación. Vyasanani, todas las miserias. Ishvarasya, de la suprema personalidad de Dios. Se había establecido que Ravana, el príncipe de los Rakshasas, solo podía morir a manos de un hombre. Por esa razón, el señor Ramachandra, la suprema personalidad de Dios, apareció en la forma de un ser humano. Su misión, sin embargo, no se limitaba a matar a Ravana.
vino también para enseñar a los mortales que la felicidad material centrada en la vida sexual o en la propia esposa es causa de muchos sufrimientos. Él es la suprema personalidad de Dios autosuficiente y para él nada es digno de lamentación. ¿Qué otra razón podía tener para exponerse a las dificultades que siguieron al rapto de Madre Sita? Significado. Como se afirma en el Bhagavad Gita 4.9, el Señor cuando desciende en forma humana a este universo lo hace con un doble objetivo: Paritranaya Satunam Vinashaya Chadushkritam, proteger a los devotos y destruir a los demonios. Para proteger a los devotos, el Señor les satisface con su presencia personal, pero además les imparte sus enseñanzas para evitar que caigan del servicio devocional. Con su ejemplo personal, el señor Ramachandra enseñó a los devotos que es mejor no entrar en la vida de casado, ya que ello trae consigo indefectiblemente muchas dificultades. Esto se confirma en el Srimad Bhagavatam 7.9.45. Yamaitunadi grihamedi sukkamitucham kanduyanena karayor ivadukkadukam tripyanti neha kripana bahudukka vaya kanduti vam manasichan vishajeta dira. Kripana es la persona que no es avanzada en cuanto a conocimiento espiritual. Es por lo tanto lo contrario de un brahmana. Los kripanas, por lo general, entran en la vida familiar, que es una licencia para la vida sexual, y de ese modo disfrutan del placer sexual una y otra vez, aunque ese disfrute viene seguido de muchas dificultades. Con esto se quiere advertir a los devotos. Para enseñar esta lección a los devotos y a la sociedad humana en general, el señor Sri Ramachandra, a pesar de ser la propia suprema personalidad de Dios, se sometió a una serie de dificultades que se debieron al hecho de haber aceptado una esposa, la madre Sita. Por supuesto, el señor Ramachandra llevó a cabo esas austeridades con la única finalidad de instruirnos. En realidad, para él, nunca hay motivos de lamentación. Otro aspecto de las instrucciones del Señor es que quien acepta a una mujer por esposa debe serle fiel y brindarle plena protección. La sociedad humana se divide en dos clases de hombres: los que siguen estrictamente los principios religiosos y los que son devotos. Con su ejemplo personal,
el señor Ramachandra quiso instruir a ambos tipos de hombres, enseñándoles a someterse por completo a la disciplina del sistema religioso, se refiere al sistema Varnashrama, y a ser esposos cariñosos y responsables. Aparte de esto, no tenía ningún motivo para pasar por esas dificultades aparentes. La persona que siga estrictamente los principios religiosos no debe dejar de proveer a su esposa de todo lo necesario para que esté perfectamente protegida. Esto puede causar un cierto sufrimiento, pero aún así debe hacerse. Ese es el deber de un esposo fiel, como demostró el señor Ramachandra con su propio ejemplo. El señor Ramachandra podría haber producido cientos de miles de sitas a partir de su energía de placer, pero con la única finalidad de mostrar el deber de un esposo fiel, además de rescatar a Sita de las manos de Rávana, mató a Rávana y a todos sus familiares. Otro aspecto de las enseñanzas del señor Ramachandra es que ni el señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios, ni sus devotos tienen nada que ver con las dificultades materiales en que aparentemente se encuentren. Son mukta purushas, personas liberadas en toda circunstancia. Por eso el Chaitanya Bhagavata dice: Yata deka Vaishnavera Vyavahara Dukkha Nischaya Janiha Taha Paramananda Sukha. El Vaishnava siempre está firmemente establecido en el plano de la bienaventuranza trascendental, debido a que está ocupado en servicio devocional. Aunque aparentemente esté pasando por sufrimientos materiales, en realidad se encuentra en una posición que se define como bienaventuranza trascendental en separación, viraja. Las emociones que los amantes sienten cuando se separan el uno del otro, aunque parezcan dolorosas, en realidad están llenas de felicidad. Por consiguiente, la separación del señor Ramachandra de Sita Devi, así como las dificultades que tuvieron que pasar por esa causa, no son sino una muestra de felicidad trascendental. Esa es la opinión de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura. Verso y traducción de nuevo. Martya avataras tuiha martya shikshanam raksho vadayaiva nakevalam viboho kutonya tasyat ramatasva atmanaha sitakritani vyasananishvarasya. Se había establecido que Rávana, el príncipe de los Rakshasas, solo podía morir a manos de un hombre. Por esa razón, el señor Ramachandra
la suprema personalidad de Dios, apareció en la forma de un ser humano. Su misión, sin embargo, no se limitaba a matar a Rávana. Vino también para enseñar a los mortales que la felicidad material centrada en la vida sexual o en la propia esposa es causa de muchos sufrimientos. Él es la suprema personalidad de Dios autosuficiente y para él nada es digno de lamentación. ¿Qué otra razón podía tener para exponerse a las dificultades que siguieron al rapto de Madre Sita? Este es un verso muy sustancioso porque explica diferentes aspectos importantes relacionados con la venida de Krishna como Sri Ramachandra. Ayer comentábamos cómo cuando Krishna desciende, él lo hace en distintas formas. Algunas son idénticas a él mismo en otro rasa o en otro lila, como el señor Ramachandra, el señor Narasimhadeva, Tatsama, idénticos a él, iguales. Y otras son parcialmente idénticas, Tadanga, una parte de él, como Kurma, Varaha, etc. Y el poeta Vaishnava Sri Jayadeva Goswami escribió el Dashavatara Stotra, las oraciones, 10 versos de oración a 10 encarnaciones de Krishna, y naturalmente incluye a Sri Ramachandra porque es sumamente importante. Se podría decir que es la primera de sus encarnaciones. En el verso 7 escribe Vitarasi Dikshurane Dikpati Kamaniyam Dashamukamauli Valim Ramaniyam Keshavadritta Rama Sharira Jai Jagadisha Kare Jai Jagadisha Kare Jai Jagadisha Kare. La traducción del verso es: Oh Keshava, Keshava es Krishna, oh Keshava, oh Señor del universo, oh Señor Hari, que has asumido la forma de Ramachandra. Todas las glorias sean para ti. En la batalla de Lanka, tú destruyes al demonio de 10 cabezas, Rávana, y distribuyes sus cabezas como una ofrenda de deleite a las deidades que presiden las 10 direcciones del universo, encabezadas o encabezados por Indra. Esta acción había sido deseada por todas esas deidades, que habían sido muy perturbadas por este monstruo. Rávana era un monstruo tal que tenía a los semidioses contra las cuerdas. Ni siquiera los semidioses podían con él. Parecido a Hiranyakashipu, sumamente poderoso. Sin embargo, el señor Ramachandra apareció, como dice el verso de hoy, como un avatar en los seres humanos o en los mortales. Martya Avatara, dice la primera palabra del verso, la encarnación como ser humano.
la encarnación como mortal, porque la profecía decía que solamente un mortal iba a matar a Rávana. No podía ser un débata, debía ser un mortal. Y por eso el Señor decidió venir como un mortal. El Señor siempre respeta cuando hay profecías o maldiciones, bendiciones que no recuerdo, no conozco, si lo he leído no recuerdo, y si la Prabhupada no comenta sobre el tema. Si alguien conoce en concreto como era la profecía, es bienvenido a aportarlo. Nityananda Kripamudi, ¿te acuerdas? No. Tiene que ver con el rapto de Sita. Sita lo maldice a perder toda su identidad, su riqueza, su demás. Sí, pero ¿por qué no podían matarlo los semidioses? Porque Ravana había hecho una austeridad muy grande durante mucho tiempo y le pidió la bendición al señor Brahma. Vale, muy bien. Le pidió una bendición, él quería ser inmortal, Brahma le dijo que no. ¿Brahma o Shiva? No, Brahma. ¿Seguro? Seguro, sí. Y Brahma le dijo que no le podía dar esa bendición. Entonces le pidió esta bendición, una bendición como hizo Hiranyakashipu, ¿no? Una bendición así medio encubierta como para que no, supuestamente nadie lo pudiera matar. Uh-huh. Pero ¿por qué le pidió que no lo mataran los semidioses? Sí. Porque dice aquí, el verso de hoy dice que solo podía morir a manos de un hombre, dice. Sí, no me acuerdo cómo era O sea, el motivo por el cual viene como Marti Avatara, que es el tema de hoy, es que solamente podía matarlo un hombre. Entonces el Señor viene como hombre para matarlo. Puede ser algo psicológico, ¿no? Psicológico. Es como pues, si tú eres muy fuerte, entonces si tú eres uno de los más fuertes del mundo, pues tú sabes que nadie aquí te va a ganar. Entonces Ravana era muy fuerte, sabía que ningún ser humano puede matarlo a él porque era muy fuerte. Él es superior a todos los seres humanos. Sí, tenía contra las cuerdas a los semidioses y pensó, un ser humano no puede conmigo. Pero el Señor dijo, ahora te vas a enterar. te vas a enterar. Y descendió como un ser humano que lo castigó. Y en el lila se puede decir, bueno, pero ¿por qué entonces el Señor se sometió a la austeridad de tener que estar separado de su potencia interna? Sita Devi. Ravana la rapta. Ayer comentábamos cómo en realidad no la llega a tocar, según los Shastras. El Sita Devi le da una maya Sita para que trate de divertirse un poco, pero tampoco puede tocarla porque tenía una maldición, creo que era de Vedavati, que si forzaba a una mujer, tenía que seducirla voluntariamente. Si ella no aceptaba tener relaciones con él, no podía forzar, porque tan pronto como forzara a una mujer, moriría. Porque era tan poderoso que él teóricamente podía, pero había sido maldecido. Y él conocía esa maldición y no le quedaba otra que controlarse. Y aunque le pidió a Sita una y otra vez, a la maya Sita, que lo aceptara y que se convirtiera en su reina, ella nunca lo aceptó, porque la potencia del Señor siempre está subordinada al Señor. En la Bhagavad Gita, Krishna dice, Mayadhyakshena prakriti suyate satcharacharam, que esta naturaleza material trabaja bajo mi dirección. Por lo tanto, también Durga Devi, Maya Devi, trabaja bajo la dirección de Krishna. Esa es su
su función. Así que el Señor vino para, como dice el Bhagavatam, Indrari Vyakulam Lokam Mridayanti Yuge Yuge. El Señor aparece para proteger a Indra de sus enemigos. Como ha cantado el poeta Jayadeva, que él complació a los dévatas, que son sus sirvientes, ofreciéndoles las 10 cabezas de Rávana en las 10 direcciones. Así que el Señor protege a Indra de sus enemigos, Paritranaya Satunam Vinashaya Chadushkritam, protege a los semidioses y mata a los asuras, presididos por Rávana. Pero como dice Srila Prabhupada, no solamente hace esto, sino que viene a darnos lecciones a los seres humanos, que estamos apegados a la complacencia de los sentidos. Y nos avisa de que, vale, tú si quieres disfrutar, tú quieres tener una familia, quieres tener un cónyuge, sí, vas a disfrutar, pero también, como se diría aquí en España, no sé cómo dicen en Perú o en Argentina, aquí las vas a pasar canutas, ¿verdad? ¿Se dice así en Argentina o en Perú? No. ¿Cómo se dice ahí? Que las vas a pasar. ¿Cómo dicen en Perú? En Perú, ¿cómo dice? Lo vas a pasar difícil, ¿cómo se dice? Coloquialmente. En Argentina, ¿cómo dicen? En Argentina hay una expresión que dice: si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Si te gusta el durazno, Bancate la pelusa que cubre el durazno. marcate la pelusa. Soportalo, digamos. ¿Cómo? No, bancate de soportar o de tolerar. Bancate. O sea, que la tienes que aguantar. O sea, ¿quieres disfrutar? Pues toma, la pechuga. Y en Perú, ¿cómo dicen? Habrá algún dicho peruano, ¿no? Sobre el tema. Las vas a pasar canutas. ¿Tú qué? ¿Quieres disfrutar? Toma, a pechugar. Y básicamente el señor Ramachandra quería mostrar esto. De hecho, él hizo el voto de Eka Patni Vrata. Él iba a aceptar solamente una esposa. Él como rey Kshatriya puede haber dicho, bueno, Rávana me raptó a mi esposa, puedo aceptar otras esposas, porque en aquella época era la costumbre de que los reyes tenían más de una esposa. Sin embargo, el Señor, siendo el ser humano perfecto, dijo, no, yo hago un voto solamente una esposa, fidelidad hasta la muerte, hasta el final. Ese era su espíritu. Y por eso estuvo dispuesto a sacrificar lo que hiciera falta por rescatar a Sita Devi. Y de hecho hizo lo indecible para destruir a Rávana. Y el Rávana era un malvado. No solamente le había molestado a él, sino que molestaba a todo el universo. Y por lo tanto el demonio merecía la muerte. Y el señor Ramachandra castigó de esta manera a Rávana, cruzando el océano, construyendo un puente sobrenatural que flotaba, no tenía cimientos, y llegó hasta Lanka y ahí mató al demonio como escuchamos ayer. Pero el hecho es que él quería darnos lecciones. Por parte de él podía haberlo matado así, muy fácilmente. Simplemente con su deseo,
el demonio podía haber muerto. Él podía haber lanzado su Sudarsana Chakra, se podía haber quedado sentado en donde estuviera, en el bosque o en su palacio, y lanzar el Sudarsana Chakra y el demonio estaba muerto. Pero claro, si hace eso, ¿dónde está la aventura? ¿Verdad? Si hace eso no hay rasa, no hay lila. Y también cómo nos enseña la lección a nosotros, los mortales, de que si quieres disfrutar de la vida familiar, vas a tener que pagar un precio sustancioso. No es gratis. Vas a disfrutar, pero vas también a tener que apechugar y a estar ahí en las duras y en las maduras. ¿Es así o no? Los casados, ¿no? No, Chayananda Prabhu, es dura la vida de familia. Se pasa bien, pero también hay que apechugar. Hay que conducir muchos camiones y hay que trabajar muy duro. Y eso es aplicable, prácticamente hablando, a todos los... Es algo así. Por supuesto, eso no se limita solamente al ashram de Grihasta, pero la lección aquí particularmente está destinada para los casados, porque normalmente la mayoría de las personas buscan el disfrute en la vida de casado. Es cierto que ahora en Kali Yuga, en el momento, en la cultura contemporánea, la gente quiere disfrutar sin pagar el precio. O sea, la gente contemporánea somos unos sinvergüenzas. Queremos disfrutar de la vida, pero sin apechugar. Pero eso no funciona tampoco. Eso luego trae muchos desequilibrios en el mundo, en el sentido de que por ejemplo, la gran cantidad de abortos, la gran matanza de niños que se lleva a cabo diariamente en el mundo, como consecuencia de la vida sexual irresponsable, produce unas reacciones kármicas tremendas. Y por eso hay tantas guerras. Hay tantas guerras por la gran cantidad de abortos que hay y por la gran cantidad de animales inocentes que se matan cruelmente en los mataderos. El resultado de estas actividades es que tiene que haber mucho sufrimiento. Así que es un hecho que la vida sexual, tanto si se lleva a cabo de un modo responsable, cuidando de la familia, como si se lleva a cabo de un modo irresponsable, siempre produce sufrimientos. Y el señor Ramachandra especialmente quería enseñar a aquellos que son responsables. A los irresponsables, ellos no quieren aprender y por lo tanto él no estaba centrado en ellos. A los irresponsables, como en el caso de Ravana, él los castiga. En este caso lo castigó. A los responsables, él les enseña con su ejemplo personal, porque la mejor manera de enseñar a alguien es a través del ejemplo. A este respecto, Srila Prabhupada decía que el ejemplo es mejor que el precepto. Y un último punto que se menciona en este verso y que es sumamente importante, y Srila Prabhupada lo ha subrayado, citando a Srila Vishwanath Chakravarti Thakur,
es que no tenemos que confundirnos y pensar que el señor Ramachandra sufrió como un mortal más. Iba a decir como un pringao. Aquí en España se dice un pringao. En el mundo material somos más o menos pringaos. No se entiende la expresión. ¿Cómo se dice pringao en argentino? ¿Cómo? Loco. Un fisado entre un fisado. Un Fisado. fichado. Con P. Fisado. Pichado. Con P. Fisado. Pichado. Fisado. Pichado. ¿Qué significa pichado? Pisado. Pisado, ¿no? Pisado, pisado. Ah, pisado. 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 Un pisado. Ajá. Así, alguien que lo está pasando mal y en argentino, ¿cómo se diría? Sufrir como un perro. Sufrir como un perro. Perro, eso es un perro. Está sufriendo como un perro. Entonces, claro, no hay que pensar que el señor Ramachandra, que es un pringao como nosotros en el mundo material, que dicen, el pobre mira lo que tuvo que sufrir, le raptaron a mujer, tuvo que pelear, estaba sufriendo como un condenado. No es así. Eso no los acharyas dicen que no funciona de esta manera. Porque él siempre está conectado con su potencia interna. Su potencia interna es su Svarup Shakti. Sita Devi es su propia energía. Él nunca está separado de ella. Y cuando se manifiesta un pasatiempo en el que hay separación, como en este caso, en realidad esa separación le aumenta su felicidad trascendental porque siempre está recordando a su amada en separación y siempre están intensamente conectados. A diferencia del mundo material, ahora por ejemplo en las noticias con el tema de la guerra que hay entre Israel y Hamás en Palestina, y se dan muchas noticias de los rehenes y cuando liberan a un rehén, están liberando a algunos, la gente cuenta todo el sufrimiento que estaban experimentando en separación de esa persona querida que han raptado. Pero el señor Ramachandra no experimentaba el sufrimiento como nosotros. Él siempre está situado en el plano de la bienaventuranza trascendental. Y eso hay que tenerlo en cuenta para ver que él no es, aunque él viene como un mártir, como Marti Avatara, como la encarnación en el mundo de los mortales, él nunca es un mortal, aunque parezca serlo. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Comentarios o preguntas sobre el tema? Comentarios sobre el señor Ramachandra. De lo poco que recuerdo del tiempo que hace que leí el Ramayana, decía que el señor Ramachandra estaba muy tranquilo, ¿no? Que gozaba de una tranquilidad tremenda, porque sabía que Ravana nunca tendría, ¿no?, a la Sita original, a la espiritualidad de Sita, que podría tener a la Maya de Sita, podría tener algo material de Sita, pero que nunca tendría su espíritu, su vida espiritual. Bien, muy bien. Esto lo leíste en el Ramayana. Sí, eso es lo que más recuerdo. Pues confirma lo mismo que dicen los Puranas, está también en el Ramayana. En este mundo tenemos que envejecer y morir. El señor Ramachandra tuvo que pasar así, envejecer y morir. ¿Cómo fue su partida a su planeta? No recuerdo que se mencione. Se menciona la partida del señor
Ramachandra, no recuerdo. En el Ramayana no. Si se habla de la partida de Sita, que entra en la tierra. Cuando el señor Ramachandra, por el pasatiempo de separación, que la rechaza, se mantiene, pero nunca acepta a otra reina. La rechaza porque le estaban criticando de que la había aceptado y decía, yo no... era un miembro del reino, empezó a criticar al señor Ramachandra, estaba discutiendo con su esposa, parece que la esposa había algo de infidelidad o algún problema familiar, y le decía, no te creas que yo voy a ser como este rey Rama, que su esposa estuvo fuera de casa, en casa de otro hombre, y la aceptó de regreso. Yo no voy a ser como él. Y el señor Ramachandra se había disfrazado y estaba paseándose por el reino para ver lo que la gente decía. Y a raíz de esto envió a Sita Devi al ashram de Valmiki Muni. Y Sita Devi en sus pasatiempos de viraja, sintiendo separación del señor Ramachandra, entró en la tierra. Y si recuerdo correctamente, el señor Ramachandra tenía una murti de Sita y siempre la tenía presente, aunque externamente se había separado para cumplir con sus deberes en el Varna Ashrama Dharma, siendo muy estricto en su comportamiento externo, para instruir a estas personas con menos conocimiento. ¿Alguna pregunta o comentario? Una pregunta. Estaba buscando en internet lo de Ravana y dice que primero hizo penitencias para el señor Shiva, cortándose las cabezas de a una. Cuando quedó la última cabeza, apareció el señor Shiva y él le pidió riquezas, fuerza y conocimiento de armas. Y luego realizó las penitencias para Brahma. Y cuando Brahma se manifestó, él le pidió que no lo pudiese atacar ningún semidios, ningún demonio y ninguna bestia salvaje. Pero no pidió nada en contra de los humanos porque los despreciaba y creía que no eran necesarios. Por eso el dicho es, no hay enemigo pequeño. No hay que subestimar a alguien que parezca insignificante, no hay que subestimar. Esto claro en el caso mundano, ¿no? Pero que no hay que subestimar a nadie. Esa es la lección. Aquellos a quienes subestimamos pueden ser la causa de nuestra destrucción. Es una lección material si queréis, pero está ahí también. Más así sobre la protección, por ejemplo, Ram solo aceptó una, como usted dijo, pero en todos los reyes siempre aceptaban muchas esposas. Y ahora, por ejemplo, en esta era, hay países donde tienen más mujeres que hombres y están desprotegidas. Es decir, la desprotección hacia las mujeres, porque no hay, así como antes que se protegía a 100, 200, 300 los reyes. ¿Eso algún día va a cambiar o si esto está más? Yo no lo sé si va a cambiar o no. Todo cambia en este mundo, seguro que las cosas cambian, pero exactamente a veces los devotos quieren predecir el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar esto? Krishna sabe lo que va a pasar. Todo cambia, la naturaleza material es perpetuamente mutable, pero el tema de si hay más mujeres que hombres y si hay reyes que tienen más de una esposa, eso pasa por diferentes periodos. Hoy en día también los hombres muchas veces tienen más de una mujer, aunque en muchos países no se acepta la poligamia oficialmente,
pero lo hacen extraoficialmente. Es lo mismo de otra manera. Es la realidad de Kali Yuga. Kali Yuga es un periodo sumamente irresponsable. La gente no toma responsabilidad, o toma responsabilidad a medias. Hare Krishna Maharaj. En el Srimad Bhagavatam se habla mucho de la vida familiar, del sufrimiento, de, digamos, como que le da muy duro a la vida familiar, pero al mismo tiempo he escuchado en clases o leído en clases de Srila Prabhupada que hace la diferencia entre la vida familiar materialista y la vida familiar de los devotos de Krishna. ¿Podría hacer algún comentario al respecto? Sí, la vida familiar materialista está centrada en el cuerpo, en el disfrute de los sentidos y como mucho pues en las cuestiones de la familia. Si es una familia generosa, pues compartir con otras familias y con otros familiares, comunidad, etc. Esa es la vida material, la vida familiar material. Y la vida familiar espiritual está centrada en Krishna. Krishna está en el centro. Y sí, la familia se considera importante, pero Krishna es más importante que la familia. Esa es la gran diferencia. Pero no, me refería a lo que dice de que siempre dice que es fuente de sufrimiento, como que el Srimad Bhagavatam dice no te cases, por así decirlo. O sea, es como un mensaje así genérico. Pero Srila Prabhupada hacía la diferencia en cuanto a la familia en conciencia de Krishna. Bueno, el Bhagavatam no habla solo de no te cases. El Bhagavatam tiene mensajes para todo tipo de personas. Está Kardamuni de Bhauti, es para la vida de casado. O sea que hay muchos ejemplos de devotos casados en el Bhagavatam. La mayoría de grandes devotos son grihastas de si miras, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, los 12 Mahayanas. ¿Cuántos son casados? ¿Cuántos no? Swayambhu, Brahma, es casado. Narada no. Uno a uno. Vamos a ver el partido. Shambhu, el señor Shiva, es casado. 2 a 1. Swayambhu, Narada, Shambhu. Kumara, ¿no? 2 a 2. Kapila. Kapila no. Kapila no. Kumara, Kapila, Manu. Manu sí. 3 a 3. Prahlada, sí. 4 a 3. Janaka, sí. 5 a 3. Bhishma, no. 5 a 4. Bali Maharaj, entiendo que sí. 6. Vyasaki, Shukadeva Goswami, ¿no? 5. Y Yamaraj. Yamaraj creo que sí. 7 a 5. 7 casados y 5 que no. Y son Mahayanas, son grandes autoridades. O sea que el Bhagavatam no es que esté en contra de los casados. Si alguien lo entendió así, no va por ahí. Pero a veces sí te dice, si puedes evitarte complicaciones, ahórratelas. Si puedes ahorrarte ciertos sufrimientos, evítalos. Pero a veces pasa que el que está casado quiere salir de la vida de casado porque está harto. A veces pasa esto. Y el que no está casado quiere casarse. Y así es el mundo material. Quiero, pero no puedo. Y puedo, pero no quiero. Nunca estamos satisfechos. El mundo material. Con esta nota terminamos. Muchas gracias, Hare Krishna. Srila Prabhupada aquí. Ya.